Bendiciones, que Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Quería compartirte una pequeña palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. La palabra de Dios dice en el pasaje de 1 Samuel capítulo 24, versículo 11 dice, así la palabra de Dios. Mira, Padre mío, mira a la orilla de tu manto en mi mano, porque yo la corté de la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues ahora que ni mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas cazando mi vida para quitarme. Júzgueme Jehová entre tú y yo. Véngueme de ti, Jehová, pero no mi mano será contra ti. Y en el capítulo más atrás, que en el capítulo 15 dice, Jehová pues será juez y juzgará entre tú y yo, vea y sustente mi causa y defienda de mí tu mano. Y dice en el capítulo 20, dice, ahora entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Amén. La palabra de Dios habla acerca de David y habla acerca de Saúl. Dice la escritura que el Señor levantó a Saúl a través del profeta Samuel cuando el pueblo le pedía rey a Israel. Dice la palabra del Señor que Dios ungió a Saúl con el Espíritu Santo, pero Dios le pidió asignaciones y un trabajo, destruir a los amalecitas. Y dice que caminó Saúl con Dios hasta que desobedeció a Dios y desobedeció a su palabra. Dice que el día que dejó a los ganados de los amalecitas, dice que el profeta y quiso hacer la ofrenda del profeta Samuel, dice que Dios le habló y le dijo, me has desobedecido y te he desechado. Dice, tu reino lo daré a otra persona. Y dice que Dios puso el corazón en su corazón y miró hacia el corazón de David. Dice que el corazón de David era un corazón diferente al corazón de los hombres. Era conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios y la Biblia nos declara que este joven desde su temprana juventud adoraba a Dios, buscaba a Dios, era menospreciado, rechazado, teniendo como que no era nada para el mundo. Sus padres lo mandaban a cuidar las ovejas, mientras sus hermanos estaban en la mesa, en los banquetes importantes. A la llegada del profeta de Israel, el hombre más importante de todo Israel, el vidente, el que ungía, el que portaba la gloria, dice que todos sus hermanos se habían vestido. Y dice que Dios no escogió a ninguno de sus hermanos, sino que no se sentaron a la mesa hasta que llegó David. Pues Dios no mira lo que mira el hombre, pues Dios mira el corazón. Dice que Dios ungió a David de temprana edad. Este defendió a Israel de la mano de Goliat, enfrentando, había tantos valientes en el ejército de Israel, pero el Espíritu del Señor estaba sobre un joven. El Espíritu de Dios vino sobre un individuo que no parecía tener al mundo natural, al mundo secular, las capacidades posibles. No tenía lo que el mundo quería, pero tenía lo que el cielo sí quería. Tenía un corazón receptivo, un corazón sano y un corazón que amaba al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba con él. Y dice que Saúl, al ver esto y escuchar la canción que decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Dice que fue su yerno, llegó a trabajar para el gobierno de Saúl. Dice que Dios estuvo con David y grandes derrotas eran al ejército contrario. Dice que David hacía enriquecer a Saúl, pero Saúl había perdido la unción. El espíritu de Dios se había apartado y había venido el espíritu del enemigo a atormentarlo. Ya cuando el espíritu de Dios se va de una persona, cuando una persona deja de tener comunión con el Espíritu Santo, el reino de las tinieblas viene a operar a través de espíritus que dominan tu vida, que te alejan, que transforman tu carácter, que hacen ver el enfoque de otra manera. Ya no miras lo espiritual, sino en lo natural. Todas las situaciones que te pasan en tu vida no son naturales, son espirituales, porque lo que pasa en el mundo espiritual es lo que se rige en el mundo natural. Muchos piensan que las cosas porque dicen, pero usted no sabe la necesidad o lo que pasa en mi familia, o la enfermedad, o el problema en mi hogar, o esto viene de generaciones. No, no, es porque esta vida, porque a mí, porque Dios me permite esto. No, es que hay algo que está atormentando tu vida. Es que hay algo en el mundo espiritual que se ha metido en tu línea sanguínea, que trabaja con el reino de las tinieblas para matar, destruir y desarmar y llevar tu vida a la perdición. Pero para esto vino el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, el Cristo, para darnos vida y para derramar su espíritu. Y dice que el espíritu de Jehová estaba sobre él, el Espíritu Santo estaba sobre Saúl.
sobre Saúl, pero se apartó. El pecado hace alejar, el orgullo, el egoísmo hace alejar el Espíritu de Dios. Pero David tenía un corazón amable, amaba su presencia, aunque se equivocó, cayó también como David, pero se arrepintió. El arrepentimiento hace volver al Espíritu Santo. Y dice que Dios estaba con él. Y dice en el pasaje 24 que David perdona la vida de Saúl en Gandaín, que es una cueva cerca de los estados de Ramataín, donde Saúl había levantado profetas. David tuvo que escapar muchas veces de la mano de Saúl. Lo maldijeron, sus hijos se levantaron, pero él siempre tuvo un corazón de arrepentimiento, un corazón de alabanza y de búsqueda a Dios. En su angustia buscó a Jehová, en su angustia consultó a Jehová. Y dice que este Saúl mató a sacerdotes y hizo tantas cosas. Consultó a adivinos, a brujos, encantadores, algo que aborrecía a Jehová. Quería la unción, quería el poder, pero el poder y la unción no estaba en él, porque ya no habitaba él. La palabra de Dios nos habla también acerca de Judá, de la parte de Judá, que de la tribu más pequeña de Judá saldría el rey que traería liberación al pueblo de Israel, que sería el Señor Jesucristo de Belén. La Biblia nos dice que 3 años caminó los discípulos, los 12 discípulos con Jesús, pero habieron 2 discípulos que se destacaron. Fue Pedro y fue el discípulo Judas. La palabra de Dios nos habla que Judas era el que llevaba la ofrenda, el que estaba en los asuntos económicos del reino, del gobierno de Jesús. Pero Pedro, aunque se equivocaba, metía la pata, muchas veces hablaba de más, era temperamental, enojón, había negado al Señor. Su corazón estaba puesto en las cosas de arriba, en la unción, en el Espíritu Santo. Vemos a un Saúl sin la unción y a un David con la unción. Vemos a un Judas puesto los ojos en el dinero, pero sin la vista en la palabra y en el espíritu, muerto a lo espiritual, sino en lo natural. Y un Pedro que cometía errores, pero se arrepentía, pero amaba lo espiritual, amaba al Espíritu Santo y el Espíritu descendió sobre él y aún la sombra de Pedro hizo sanidades. Aún el reino de David nació el Hijo de David. Yo no sé cuál es tu dificultad que estás pasando, yo no sé cuál es tu proceso que estás pasando, pero en cualquier circunstancia, no dejes que tu causa, no dejes que aquel que te vaya a cometer ofensa te hiera o te quite la unción. Siempre perdona, siempre sé como David, busca la unción, busca al Espíritu Santo, consúltalo y Él te guiará a buenos pasos.